El bordado popular serrano, bien de interés cultural inmaterial. Es bordado porque adorna una pieza y es popular porque se borda con hilos que no son metálicos como el oro y la plata y no tiene aplicaciones de elementos como piedras preciosas, lentejuelas, abalorios. También es popular porque no sigue los movimientos artísticos del momento. Se bordaba para el ajuar doméstico, paños de ofrenda de boda, de ofrenda funeral, paños de arca, delanteras de cama, últimamente colchas y mantelerías. Se borda sin bastidor, sobre lienzo de lino en tafetán, con lana, seda, posteriormente algodón. Tradicionalmente, en negro toda la pieza que no se conjuga con ningún otro color, y si aparece otro color es solo en algún detalle. Se utilizaban 4 colores tintados de forma natural: rojo cerámico, amarillo oro viejo, azul y verde. Posteriormente se comenzó a introducir el color salmón, siendo en la actualidad uno de los más usados. Al bordarse sobre lino en tafetán, llamado lienzo, solo se bordaba en las mangas de la camisa galana tradicional, mangas que se podían quitar y poner. Según el estudio La camisa salmantina en la Sierra de Francia y Candelario, Antonio Cea Gutiérrez, al aparecer el jubón sobre la camisa en el siglo XVIII, se dejaron de ornamentar las mangas de camisa que ni se veían ni cabían en los brazos de la prenda, pero tenemos una muy rica muestra en los museos, sobre todo extranjeros. La técnica es mixta, se dibuja sobre el lienzo a dibujo, el dibujo se contornea con un cordoncillo. Se borda al pasado, la hebra recorre el derecho y el revés, y a hilos contados, dando lugar a más de 34 puntos diferentes. La composición del paño y el dibujo es parte principal de este bordado e implica un nivel de diseño y artístico más allá de bordar técnicamente a la perfección. Por ello nos encontramos con paños bordados por unas manos y concebidos y dibujados por otras, las maestras bordadoras. Isabel Perdón, Matea Criado, Carmen Luis, Concepción Criado componían para sus vecinas en Mogarraz. En la alberca lo hizo Carmen Requejo. El bordado actual es un derroche de color, formas y puntos diferentes. Entre sus características compositivas están la simetría y el horror vacui, o miedo al vacío, en donde los elementos compositivos se insertan en un ataurique vegetal. Su iconografía lo forman motivos zoomorfos y fitomorfos, con ausencia de la figura humana, de elementos geométricos o religiosos como la cruz. No es naturalista y está muy estilizado. Las palmetas, rosetas, lotos, papiros, granadas abiertas y cerradas, leones, pájaros, ibis, halcones, águila bicéfala han perdurado en la tradición. Es en el siglo XX fundamentalmente donde se han introducido otro tipo de animales fantásticos, como dragones y grifos. Los motivos proceden de Oriente, Egipto, Mesopotamia, de la cultura islámica con elementos medievales del románico español, también influenciado por el mundo islámico, algún elemento de la heráldica, alguna influencia renacentista, una muy larga evolución en el tiempo. Se apellida Serrano porque es en la Sierra de Francia de Salamanca donde lo encontramos con mayor profusión, en sus arcas y colgando como cuadros en sus paredes, en donde las abuelas y las tías, las madres o las vecinas llevan siglos enseñando a bordar de generación en generación y donde se hallan las grandes maestras por la calidad de sus puntadas y por ser quienes sabían componer en equilibrio, quienes dibujaban para otras. No es de extrañar que los bordados populares sobre lino a hilos contados, una artesanía doméstica y dada la mayor dificultad técnica de puntos, tienen sus escuelas o estilos en zonas muy pequeñas, incluso en municipios como por ejemplo Navalcán o Lagartera. En nuestro caso, los epicentros de este bordado son Mogarraz y La Alberca. Son numerosas las características de este bordado que nos remiten una y otra vez a la cultura islámica, indisoluble con la cultura mestiza originada en España a partir del siglo XIII. En los bordados más antiguos del Instituto Valencia de Don Juan, catalogados por doña María Ángeles González Mena de los siglos XIV y XVI, paños de ofrenda funeral bordados en negro ya aparecen las constantes, que van a perdurar hasta mediados del siglo XX,
y que también son constantes del arte islámico: simetría bilateral, horror vacui, ataurique vegetal, collarín o ausencia de bordado para representar al animal muerto, pájaro representando en todas las culturas el alma de los difuntos, leones, palmetas, papiros, lotos y en algún caso está representada el agua a través de las fuentes que soportan elementos vegetales de las que beben las aves. No hemos podido encontrar ningún simbolismo a la hora de hacer las composiciones. No introducen el león por su fuerza, ni el jarrón con el árbol de la vida por lo que ha venido a significar históricamente desde la antigüedad. Parece que cada elemento que podría tener un simbolismo en sí mismo no está representado por él mismo. Más bien parece que el simbolismo lo tuviera el todo y no cada una de sus partes. ¿Podría tratarse de representar el paraíso musulmán por mudéjares o posteriormente llamados moriscos? Quizás no lo sabremos nunca. No hay símbolos cristianos como la cruz, el cáliz o el cordero, pero tampoco hay simbolismos que pudieran representar afrenta de las creencias cristianas. Sabemos que en la Sierra de Francia por aquellos siglos existía diversidad de población. Dependiendo de sus creencias religiosas, se atestiguan asentamientos de judíos y musulmanes. Posiblemente se trate del bordado popular sobre lino a hilos contados más antiguo de España. La iconografía del bordado y la historia de sus elementos. Sin duda, la península ibérica ha gozado de una rica miscelánea de culturas que se influyeron de manera notable entre sí a través del paso del tiempo. Lo que es cierto es que los motivos del bordado popular de la Sierra de Francia no son naturalistas, no lo copian de la realidad, sino que les llega de muy diversas maneras a través del intercambio cultural. Fueron 7 siglos de mestizaje cultural. Pero no todos los motivos llegaron en el siglo VII con la conquista musulmana. Motivos orientales ya habían aparecido antes y fueron aplicados por culturas autóctonas que tuvieron relación con pueblos orientales como los fenicios. Este brazalete forma parte del tesoro de Aliseda, tartésico, data del siglo VII a.C. Los remates finales de los extremos tienen forma de palmetas o papiros decoradas en su interior con flores de loto. Cálato y tapadera iberos de Azaila, siglo II a.C., Museo Arqueológico Nacional. El estilo Azaila-Ayoza debe su nombre a las colecciones arqueológicas de 2 importantes poblados aragoneses íberos. El cálatos es uno de los recipientes característicos de la cerámica ibérica. En él se pueden ver cómo los cuerpos de los animales afrontados a un árbol de la vida tienen otros elementos en su interior, como luego veremos aparecer en el bordado serrano. Tenemos, pues, ya en la península ibérica prerromana, palmetas, papiros y lotos, plantas que no existen en estas latitudes, la iconografía del árbol de la vida a la que se afrontan aves cuyo interior tienen otros elementos decorativos. Más tarde, en el siglo VII de nuestra era, los árabes musulmanes aparecen en la península con un contacto que durará hasta el siglo XV, de manera política y territorial, pero la simiente cultural ya ha dado sus frutos. Horror vacui, ataurique vegetal, eje de simetría bilateral, el vergel del paraíso con animales entra en escena. El Qusair Musata, o Msata, es un palacio de invierno omeya en la actual Jordania, hoy en ruinas, probablemente construido entre 743 y 744. La fachada se encuentra hoy en el Museo de Pérgamo de Berlín. Esta posee una rica decoración con un intrincado ataurique vegetal en piedra, con algunos motivos animales reales y fantásticos, como grifos y centauros. En la parte de la fachada que eran los muros de la mezquita, por estar consagrada al culto, solo aparecen los motivos vegetales.
En los muros palatinos es donde también aparecen los animales. La arqueta de Palencia o la arqueta andalusí de la Catedral de Palencia es una pieza que forma parte del llamado arte islámico y de los marfiles hispano-musulmanes. La arqueta fue tallada en el taller de marfiles de Cuenca por el artista Abderramán Ben Zeyat en el año 1050. En ella vemos tallados lotos, aves y lo que parecen cérvidos, unas veces afrontados a un om y otras por necesidades compositivas con la cabeza vuelta hacia atrás. El bote de Zamora. La píxide fue tallado en el Califato de Córdoba, en marfil por un artista con el sobrenombre de El Maestro de Zamora, en el año 964 después de Cristo, y destaca por su increíble detalle y finura en la ejecución. Los motivos fitomorfos y zoomorfos también los encontramos en otros materiales, por ejemplo en las cerámicas hispano-musulmanas, la cerámica mudéjar de reflejos metálicos. Animales con collarín, follaje vegetal, palmetas y lotos. La iconografía. Elementos fitomorfos. Las flores. Tan importante en este bordado como la fauna que los puebla es el ataurique vegetal en la que están insertos. Entre los ramajes y sus vueltas surgen flores realmente de otro mundo, de otra parte del mundo, lotos, flores de papiro, palmetas. No se encuentran a la vera del camino y su forma de representarse es la de los egipcios, que además de ser autóctonas en las orillas del río Nilo, la representaron con verdadera profusión en su arte, entre otras cosas, porque cada una de ellas, el loto y el papiro, representaban el Alto y Bajo Egipto. Evidentemente, el arte egipcio en pintura no es naturalista y son sus estilizaciones las que han llegado hasta el bordado y perdurado en él. Este es el loto azul que más se da en Egipto. Y este es el perfil del loto, el más comúnmente representado en el mundo egipcio. Y esta es su representación en una joya que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York. Papiro en flor. Ambas flores fueron muy utilizadas, dándole a la flor de papiro una forma campaniforme. Relieves en el gran templo de Abu Simbel, cerca de la presa de Asuán en el río Nilo, Egipto. El Sematawi era un símbolo que representaba la unión del Alto y Bajo Egipto. Está compuesto por las dos plantas heráldicas de estas regiones, la flor de loto, Alto Egipto, y el papiro, Bajo Egipto. Los siguientes son 3 frescos de Tel el Amarna, reinado de Akenatón, 1346 a 1333 a.C., que se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo con representaciones de lotos y papiros, en este caso más naturalistas. Detalle: colcha popular, siglo XVII, colección UCM, lotos y papiros. Datada de 1400 a 1350 a.C., la tumba de Nebamun, alto jerarca, poseía un conjunto de pinturas murales de la 18ª dinastía que se encontraban en la necrópolis de Tebas. Actualmente están custodiadas en el British Museum de Londres. Lotos a la derecha de la imagen sostenidos por mujeres y grupo de papiros a la izquierda, ya con la imagen estilizada de los mismos, la forma campaniforme. Detalle de una pieza del siglo XVI del Instituto Valencia de Don Juan, lotos, palmetas y granadas. Restos de un pavimento de yeso pintado de un palacio de Akenatón en Amarna con el loto y el papiro perfectamente identificados. En la península ibérica, la representación al modo egipcio de estas dos flores de origen oriental parece que incluso fue muy anterior a la llegada de los musulmanes, probablemente por intermediación de fenicios y griegos. De la cultura de Tartesos, además del brazalete con palmetas y lotos que ya hemos visto, se han hallado 2 jarrones cerámicos en cuya decoración aparece la flor de loto. Vasija cerámica de la época tartésica, 850 a 550 a.C., decorada con flores de loto, Carmona.
Se trata de un friso decorativo donde los toros agachan la cabeza ante una flor de loto en el Museo Arqueológico de Sevilla, siglos VII y VI a.C. Procedente del tesoro de Aliseda, un antiguo ajuar funerario tartésico, del siglo VII. La decoración de estas arracadas consta de lotos, papiros y halcones. Se considera que estos motivos orientales llegaron a la cultura de Tartesos a través de los fenicios con importantes colonias en la península ibérica en aquel momento. Posible manga de camisa con lotos, papiro, palmeta, roseta y granadas. Entre los animales, águila bicéfala, león empenachado, gallos e ibis. Fragmento de paño donde vemos elementos vegetales, algunos muy estilizados, loto, papiro, granada, roseta de 4 pétalos. La roseta de tradición asiria, flor vista de frente de 4 o 6 pétalos y la granada abierta o cerrada completan el mundo de las flores y frutos en el bordado. Alejándose ya del encorsetamiento de la tradición, han aparecido desde finales del siglo XX elementos vegetales más naturalistas, como hojas de roble o incluso bellotas. El árbol de la vida. Se trata de un arquetipo, un modelo primario extendido en las tradiciones mitológicas, filosóficas y religiosas alrededor del mundo, relacionado con el concepto de árbol sagrado. Lo encontramos en la mitología persa preislámica sasánida, egipcia, armenia, en Asiria, en China, en el budismo, judaísmo, cristianismo y en el islam. Árbol solo o árbol con frutos o con flores, aves y animales. El rey Ashurnasirpal aparece 2 veces frente al árbol sagrado. Lo acompañan espíritus protectores, 865 a 860 a.C., Museo Británico. En este caso, el árbol es muy esquemático y en él aparecen rosetas asirias. Alfombra de oración oriental, árbol de la vida con pájaro, planta, flor y jarrones. Mosaico árabe alrededor de 735. The York Project, 2002. El árbol en este caso es el granado y la fruta la granada. Arabesco de Medina Azahara en Córdoba, España. En este caso sin fauna. Pared de Ataurique en la Alhambra, con árbol de la vida. Árbol de la vida, detalle. Segunda mitad del siglo XX, Mogarraz. Aves, leones, lotos, papiros y gran palmeta. Elementos zoomorfos, la fauna. Entre la fauna, los que más aparecen son aves y leones, ambos con gran raigambre en la interpretación artística occidental de la humanidad desde el foco oriental. En muchos casos aparecen afrontados al árbol de la vida y entre la densidad vegetal. También, en siglos más recientes con clara aceptación a partir del siglo XVII, se hicieron figuras principales en los paños de arcón y ofrenda. Corte de Amón en el templo de Hatshepsut. Sin duda, llama poderosamente la atención en este bordado la aparición del búho representado como en Egipto, con el cuerpo de perfil y la cara de frente. Detalle de los búhos de frente en una pieza del Museo Hermitage de San Petersburgo. Collection European Fine Art, siglo XVII. Campo central de un paño de ofrendas del siglo XVI. Entre los elementos fitomorfos, papiros, lotos, rosetas, corazones. Entre la fauna, leones empenachados, rémoras, aves y 2 búhos, todos ellos con el collarín sin bordar. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. Alfonso IX de León. Miniatura medieval. Alfonso IX de León, siglo XII, fue rey de León y repoblador de la zona oeste de la península hasta Cáceres. El león queda instaurado en la heráldica española. Rampante o pasante es uno de los animales más utilizados en el bordado. En la ermita de origen visigodo de Quintanilla de las Viñas, provincia de Burgos, cuyo origen se fecha en los siglos VII y VIII, encontramos un elenco de fauna esculpido.
El friso inferior tiene como protagonistas los elementos vegetales, roleos dobles continuos que rodean hojas y racimos. El del medio presenta medallones con aves variadas, quizás perdices, pavos reales y otras, además de grandes flores de 6 pétalos. El superior se centra sobre todo en cuadrúpedos, leones, leopardos, toros y grifos. El águila bicéfala es un símbolo presente en la iconografía y heráldica de varias culturas indoeuropeas. Procedente del águila bicéfala hitita, llega a la Edad Media occidental a través de Bizancio y aparece en el escudo mayor del emperador Carlos I de España y V de Alemania, al ser el símbolo del Imperio Germánico. Es una figura muy utilizada en el bordado. El ibis eremita es muy utilizado en los primeros siglos del bordado, desapareciendo prácticamente en el siglo XX. El ibis eremita representaba la palabra brillar en los jeroglíficos egipcios. Este ibis era venerado como un ave sagrada en el antiguo Egipto junto al ibis sagrado, y ambos eran considerados la reencarnación de Tot. Detalle de pieza del siglo XVII del Museo Hermitage. Leones, ciervos y el ibis eremita, granadas, lotos y palmetas. La llamada encomienda. Nos cuenta Lorenzo González Iglesias en su libro El bordado popular serrano, arquitecto y primer estudioso salmantino que se acerca al bordado serrano, que la encomienda serrana pudo nacer de algún timbre caballeresco, pero también pudo ser evolución adornada de la sencilla flor de botón. Efectivamente, con posterioridad a él, la experta textil en bordados populares, doña María Ángeles González Mena, no encuentra en este bordado el motivo heráldico de la encomienda. En su conjunto es una figura circular aparentemente geométrica, pero salvo algún caso aislado que sí parece una figura heráldica en la alberca, esta figura se consigue con la unión de elementos vegetales y solo en casos también muy aislados, con algún elemento de fauna como por ejemplo el pez. Es utilizada como motivo central dentro de un paño exclusivamente. Esta composición aparece también en la azulejería hispano-musulmana.
En el final del siglo XX e inicios del XXI, estamos asistiendo a una desnaturalización muy rápida de lo que fue el bordado popular de la Sierra de Francia de Salamanca, perdiendo sus constantes que lo mantuvieron vivo desde al menos el siglo XIX. He encontrado hojas de roble, bellotas y flores que nunca habían aparecido antes. De la misma forma, se han ido introduciendo con gran profusión nuevos animales como dragones, grifos y otros animales fantásticos. Los 5 colores que lo caracterizaron después del negro se han transformado en una variabilidad de colores pastel e incluso se hacen composiciones monocromáticas jugando con los tonos de un mismo color. Se aligeran los bordados con menos horror al vacío y se hacen pequeñas composiciones para cuadros con un motivo central del animal. La lentísima evolución a través de los siglos ha sufrido una fuerte aceleración que pone en un compromiso la pervivencia de este bordado popular.